Estamos ahora en Infocampo con un invitado, saludamos a Julio Nogués, economista de la Universidad Torcuato Di Tella. ¿Cómo le va, Julio? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ustedes han elaborado a través de la universidad un estudio donde se mensura el impacto de una eventual quita de retenciones, siendo un tema de tanta actualidad y de tanto conflicto ya hace un tiempo en nuestro país. ¿Cuáles serían, según ese estudio, los beneficios y los perjuicios de quitar las retenciones tal como están hoy planteadas en Argentina? Bueno, en el estudio tomamos tres temas. El tema famoso de la mesa de los argentinos. El discurso oficial respecto de que las retenciones beneficiarían los precios de la canasta familiar. Exactamente. Bien. El tema del federalismo fiscal. Sí. Y el tema de las intervenciones del ONCA. Sí. Entonces, sobre cada uno de esos temas... La ventaja del estudio es que tiene números sobre los cuales uno puede debatir. Sí. Porque en toda esta discusión surgen pocos números, está más todo caldeado por los ánimos de corto plazo y no la discusión de mediano y largo plazo sobre números que uno puede aprobar o disentir. ¿Y cuáles serían los parámetros? Yo diría que las grandes conclusiones son las siguientes. Sí. La mesa de los argentinos, el discurso oficial es parcialmente cierto, en el sentido de que la eliminación de los derechos de exportación aumentaría el precio de la canasta básica. Nosotros estimamos que aumentaría el precio de la canasta básica en un 10-12%. Sí. Lo que está errado del discurso es que existen políticas mucho más eficientes para enfrentar el mismo problema. Y una política eficiente son una política de subsidios dirigidos a las personas que estarían negativamente impactadas con la eliminación o la disminución importante de los derechos de exportación. O sea, quienes más gastan en alimentos. Quienes más gastan en alimentos y eso cambiaría toda la estructura de precios relativos enfrentados por las personas relativamente ricas y las personas relativamente pobres de Argentina. Hoy el subsidio es igual para todos. Sí. Entonces, esa es la primera conclusión. La primera conclusión es que es cierto el discurso del gobierno, pero que existen políticas superadoras que se aplican en otros países, como por ejemplo Brasil, y eso requiere de una eficiencia en el gasto público y una inversión que yo diría que está en el orden de entre el 0,5 y un punto del PBI, ¿Y en subsidios. esas medidas concretas cuáles serían? Para cuidar la mesa de los argentinos y poder exportar. Se puede implementar de distinta manera, sí. Pero una es la tarjeta alimentaria para que la gente vaya a su comercio cercano y la pueda utilizar. Otra es plata directamente en sus bolsillos. Sí. La cosa es discutirlo, pero este debate es un debate de segundo orden de importancia en relación, digamos, es fundamental, pero bueno, no estamos ni siquiera cerca de empezar a pensar ese tema. Entonces seguimos con esta idea. El segundo tema que tomamos es el de federalismo fiscal, y ahí tenemos números. Los números indican que, bueno, si se eliminaran, como caso extremo, ¿no? Sí. Nosotros no necesariamente estamos apoyando la eliminación de todos los derechos de exportación. Sí. Disminuiría un poco los ingresos fiscales, una tercera parte de lo que representan el ingreso por derecho de exportación. Correcto. Y habría una gran redistribución de la masa, porque se recaudaría más ingresos, tributos por impuestos a los ingresos y el IVA. Está claro. Y eso se redistribuye entre las provincias. Entonces, la segunda conclusión es, es obvio a esta altura de la discusión, este estudio fue escrito a principios de 2007, que la actual política es para manejar de una manera, yo diría, corrupta, la democracia en Argentina. Ajá. ¿Y la última de las conclusiones cuál sería? La última de las conclusiones es que la peor de las políticas es el tipo de intervenciones que tiene el ONCA, porque las intervenciones del ONCA en la comercialización de carnes y algunos granos, maíz y trigo, fundamentalmente, crea una brecha muy importante entre los precios al consumidor y los precios al productor. Los precios al productor se desploman con las intervenciones del ONCA. ¿Y los del consumidor? Y los del consumidor se mantienen ahí. Ahí hay una brecha muy importante que nadie sabe bien quién se está quedando, pero pueden ser la agroindustria, algunos elementos de la agroindustria monopolistas y los comerciantes. Determinamos que muy pocos de los subsidios que han sido anunciados por el gobierno en favor de pequeños productores les ha llegado. Pero que sí les ha llegado a grandes empresas, grandes molinos, grandes frigoríficos, etcétera. Ayer los escuchaba en la mesa de enlace y uno de ellos decía
estos subsidios van a los amigos del gobierno. La verdad que ese tema no lo investigamos, pero uno sospecha cuando ve la lista de los millones. Algunas empresas han recibido 40, 50 millones de dólares de subsidios. Entonces, el subsidio lo que hace es sacarle plata a la sociedad y concentrarla en unos pocos empresas, sin un beneficio claro para ni los consumidores y una destrucción de la economía de los productores. Eso es a grandes rasgos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Ok, gracias por invitarme. Seguimos nosotros con más Infocampo.